Empecé a sentir interés puramente estético, tengo que decir, por estas estructuras. Y al principio hacía excursiones en bicicleta y realizaba sesiones fotográficas muy detalladas y empecé a trazar archivos vectoriales inspirados en esas fotografías o en montajes de esas fotografías. Y me gustó el resultado y fue después que decidí utilizar la técnica que utilizo aquí para terminar la serie. Los castilletes de la minería del carbón son aproximadamente 40, porque descarto algunos de explotaciones de fluorita, mercurio y otros materiales, aparte de otros que se encuentran ya en estado total de ruina o desaparecidos. Técnicamente utilizo una combinación de un proceso tradicional y extremadamente antiguo, que es la silografía, que consiste en imprimir un taco de madera tallado en papel. Sin embargo, la elaboración de esa matriz se realiza de una manera diferente, creando una prematriz digital en el ordenador que se envía a una máquina láser y el proceso se realiza automáticamente. Esto pudiera dar lugar al pensamiento de que es un proceso casi automático en el que es más rápido, pero no es cierto. El proceso es más complejo, da lugar a más errores, hay muchas más cosas que pueden fallar y consume muchísimo más tiempo que la técnica tradicional. Desde que empecé el proyecto, que se retrasó mucho por la pandemia y otros motivos, hasta ahora estoy viendo que se están recuperando muchos de estos espacios y sí, me sorprendió gratamente. Está en marcha, pero hay muchos que están en muy mal estado y habría que considerar qué hacer con ellos porque es un patrimonio excelente y también es sorprendente de que todos siguen en pie. En peor o mejor estado, pero siguen en pie. Me gustaría sería crear un diálogo y reflexión acerca de este patrimonio y ver qué posibilidades de futuro hay para su restauración o reutilización. Creo que debemos de dejar de considerar, por ejemplo, la industria como algo feo o no estético. Creo que tenemos que refinar un poco más y empezar a verlo como algo visualmente potente y un atractivo turístico y también cultural.